importantes de la política colombiana, como el presidente Belisario Betancur. Estuvieron gente de la sociedad bogotana. El arte siempre fue para mí como un escape, fue un contacto conmigo misma. Me acompañaba en mis soledades, en mis tristezas, entonces era el espacio que yo quería. Yo pienso que él en algún momento sintió mucho celo del ambiente del arte y bueno, siempre había mucho contacto con muchos hombres y él era muy celoso, era un hombre muy celoso. Yo llamé al día siguiente a las 8 o 9 de la mañana a mi madre a preguntarle por el niño, cómo estaba y todo eso. Y ella desesperada me dice: mija, por favor, véngase, que ese hombre la está buscando por todo Medellín desde ayer y no sabíamos cómo encontrarla. Y la verdad que me dio miedo y me vine para Medellín. Cuando volví, encontré prácticamente el rastro frío, porque yo llegué en ese momento a Mónaco, yo estaba viviendo en Mónaco. Pablo igualmente no vivía en mi casa. No pasó una semana donde él me manda una carta diciéndome que yo me quedé con la oligarquía, que a mí me gusta vivir al lado de la oligarquía, que entonces me quedé con ellos, pero que no vuelva a contar con él nunca más. Y siempre él terminaba imponiendo su voluntad, haciéndose el víctima de la situación y bueno, acabando con mi autoestima y mi dignidad todo el tiempo. Pablo Escobar tratará de comprar a los miembros de la policía, a los jueces y a los políticos que pretenden impedir sus actividades. El exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla los denuncia como narcotraficantes y respecto a... Admiten que nunca han tenido la intención de atacar a la familia de Escobar, pero ¿qué lo harán? Yo creo que el momento más difícil en mi vida fue un antes y un después, a partir de la muerte del ministro Lara Bonilla, cuando yo tenía 8 meses y medio de embarazo. Empecé a sentir que la vida se convertía como en un tsunami que me arrasaba y no pude con la fuerza de ese tsunami. La situación obliga a Tata a salir del país. Escobar le ordena que se refugie en Panamá para poder dar a luz a su hija Manuela. Es la primera vez que vengo después del nacimiento de mi hija a estar acá en este país. Que me trae muchos recuerdos, me llena de nostalgia. ¿Por qué Panamá? No tengo una respuesta en ese momento, como en tantos momentos de mi vida. Fue una decisión de Pablo, que allá nos encontraríamos, acá nos encontraríamos. Y bueno, yo no tenía otra opción que llegar donde él dijera que había que llegar. Recordando y mirando todo este lugar, recuerdo el momento en el que llegamos. Yo venía sola en un helicóptero pequeño, venía con mi hijo y el médico con su equipo por si el parto tenía que ser en medio de la selva. Recuerdo que estábamos muy angustiados y muy desesperados de no saber ni a dónde íbamos a llegar, pero con la tranquilidad de ver tierra y de tocar un poco la tierra, que veníamos hacia unas buenas horas por la selva, con mucho miedo, muy bajito. Y bueno, mi hijo todo el tiempo me preguntaba: mamá, ¿cuánto falta para llegar? ¿Cuánto falta para llegar? Y yo le respondía sin tener la menor idea de lo que faltaba, pero le decía cada vez que faltaba menos y que faltaba menos. Me preguntaba, pero yo, ¿por qué tengo que correr? O sea, yo estoy en embarazo, tengo mi hijo, ¿correr de qué?
Pero bueno, como la vida de Pablo siempre fue como una montaña rusa, había que irse adaptando como esposa a las cosas que él dijera. Me gustaría ir a visitar la casa donde yo estuve embarazada y donde nació mi hija. Yo no sabía que la casa era de Noriega ni por qué estábamos ahí. Escobar aloja a su familia en una casa de Manuel Noriega, entonces gobernante de facto, que posteriormente es extraditado y condenado por narcotráfico en los Estados Unidos. Pero, Y no hay ninguna posibilidad de ingresar. no sé, habría que preguntarle al guardia de seguridad. ¿Qué posibilidades hay? Ay, impresionante este parque. Que le dio, abrazó tanto a mi hijo en ese momento de tanta frustración porque había perdido su colegio. Sí. Sí, yo me acuerdo de las mañanas y las tardes que Sebastián salía en su motico a recorrer todo este lugar para distraerse, acompañado por una escolta. Tomamos la foto, inclusive ahí está la puerta por donde él dice que él salía en su moto. En su moto. Ajá. El viejo siempre tenía que tener un área donde salir, de emergencia. Como desaparecer. Sí, un área de escape. Era un área de escape. Pablo siempre sacaba como los pequeños espacios, o para almorzar, o para compartir, hablar con nosotros. Era como un flash, pero eran íntimos al fin, y él siempre hizo eso en su vida, a pesar de sus carreras y de sus locuras y de sus momentos tan extremos. Como que dejaba un sellito de amor y de bienestar y de esperanza que ya regresaba para volverse a conectar con eso que éramos nosotros. Me gustaría entrar a la casa, me encantaría abrazar esos recuerdos de ese momento y aprovechar también para agradecerle a Dios y a la vida que nos dio la oportunidad de vivir después de tanta tragedia. Buenos días o buenas tardes, no sé, ¿cómo estás? Ay, mira, es que te quería pedir un favor. Me imagino que eres hija porque tienes una carita muy joven, o eres esposa. ¿Esposa? Ah, eres muy joven. Lo que pasa es que yo viví en esta casa hace 34 años largos. Yo soy la esposa de Pablo Escobar. Mucho gusto. Ya, mucho gusto. Y entonces te quería hacer un pedido, si de pronto me regalaba la oportunidad, aunque sea de filmar un poco entrando aquí, aunque sea en la parte de afuera de la casa. Si tú me haces el favor. No, yo la puedo llamar, claro. Falta ver Si quieres, por eso tú la llamas, yo espero acá. Ok. ¿Ella qué? Ella no está en la casa. ¿No está? Es la cocinera que fue la que me atendió, que no está. Que le dejen un número en la garita para que la puedan Para que contactar a nos ustedes. puedan llamar. Claro, pues de repente hoy no, pero de repente mañana sí, no sé. Bueno, estamos hablando entonces. Bueno, gracias. Adiós. Vale. Primeros días de vida de Manuela fueron en esta casa. Acá estuvo 20 días. Y de esta casa me despedí yo de ella cuando se fue a ir para Colombia porque no teníamos opción. Pablo me pidió que había que mandarla para Colombia. Así que mi despedida aquí de ella, porque no la pude ir a llevar al aeropuerto tampoco porque era riesgoso, fue muy dolorosa. O sea, prepararme para despedirme de mi hija a los 20 días fue una de las situaciones más dolorosas que viví en mi vida. Algunos dramas pueden ser tiernos, pero no hay nada tierno cuando se trata de la fiebre. Dolex Niños empieza a aliviar la fiebre en 15 minutos. Confía en Dolex Niños para aliviar la fiebre rápidamente. Y para los más pequeños, prueba el nuevo Dolex Bebés, ahora con nuevo dosificador. ¿Sabías que la diarrea es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años en el mundo? Y cerca de 9.904 mueren anualmente en Latinoamérica. Estas muertes se pueden prevenir.
Enterogermina, probiótico que restaura la flora intestinal, y Discovery presentan Restaurando la vida por los niños en Latinoamérica. Seguimos recorriendo ríos, montañas, valles y desiertos para llegar a los territorios más desprotegidos y vulnerables en Latinoamérica. Tenemos la esperanza de construir un mejor futuro para las familias y los niños que más lo necesitan. Educamos a las comunidades en prevención contra la diarrea. Nuestro propósito es disminuir la muerte infantil a causa de las complicaciones prevenibles de esta enfermedad. Porque confiamos en el poder de la educación para transformar vidas, trabajamos con las familias en talleres sobre manipulación de alimentos, lavado de manos, cómo detectar los síntomas, el uso adecuado del agua y la importancia de un esquema de vacunación completo. Hoy hemos recogido miles de sonrisas llenas de esperanza y alegría. Los niños son el futuro. Estamos comprometidos con disminuir la muerte infantil por diarrea en Latinoamérica. Uno es demasiado, porque involucrarse es la mejor solución. Enterogermina, pancitas felices, momentos felices. La inspiración nos conecta y nos motiva a transformar el mundo. Buscamos pioneros innovadores que inspiren en el campo de la sostenibilidad. Buscamos innovadores en salud, alimentos, agua y energías que estén impactando positivamente su comunidad. ¿Tienes una solución sustentable que puede impactar muchas vidas? Aplica ahora. #Encuentra Pioneros. Con Globo, te llevamos lo que quieras a donde quieras. Globo, lo que pidas te lo llevamos. Cruzar la puerta, sea para salir o entrar a una casa, puede ser una bomba de alérgenos. Y algunos medicamentos para las alergias producen sueño. Y con este amigo vamos a explicar por qué. Comprobemos. Les presento al doctor Jorge Sánchez, experto en alergias. Bien, estos dos colores representan diferentes medicamentos. Si alguno de ellos llega al cerebro, produce sueño. El líquido representa un medicamento. El amarillo logró atravesar la barrera, llega al cerebro, se une a los receptores y produce sueño. Ahora, la morada, por ser moléculas más densas, no pasa y no produce sueño. Ya lo comprobamos. Para un problema, una solución. El morado es Alegra. Actúa en menos de una hora para un alivio de 24 horas. Tenemos que salvar la nave. Es que tengo mucha gripa. Tómate algo poderoso. Sí, mi comandante. Dolex Gripa tiene el poder de combatir 9 síntomas de la gripa. Dolex Gripa, fuerte cuando lo necesitas. Estoy haciendo esto para demostrarme a mí misma que soy una persona fuerte. Maratón, supervivencia al desnudo. Próximo jueves desde las 8 en Discovery. Ese clásico amor que revoluciona tus sentidos. Este es un verdadero pura sangre italiano. Y mueve tu interior. ¡Wow! Este auto es un milagro. Un pulso que aumenta con cada cambio. Muchachos, vamos a convertir esto en un hot rod. Con cada curva que decides tomar. ¡Acelera mucho! ¡Cuidado, Mike! ¡Wow! Tu corazón acelera y conoce su destino. Martes de motores. Desde las 9 en Discovery. Tras el asesinato del ministro Lara Bonilla, Escobar inicia una guerra contra el gobierno colombiano, el Cártel de Cali y las agencias de inteligencia estadounidenses. Durante este periodo, un coche bomba explota al lado del edificio Mónaco, la residencia de la familia de Escobar en Medellín.
Los vecinos dicen que en el penthouse, que es un penthouse bastante bello, fuera, vivía la esposa de Pablo Escobar. Dicen los vecinos, que son los que más conocen a los habitantes del edificio. Ese era el único piso que estaba habitado, el penthouse, por esa familia exclusivamente. Los otros pisos estaban desocupados. Yo con Pablo en este edificio viví 2 meses en un espacio que tuvo una tregua que le dio el Estado. En este edificio yo lo acompañé el proceso de diseño, de decoración, y aquí viví durante 2 años, o sea, todos los detalles que se hicieron para el edificio, en todos intervine yo. Estuve con mis hijos, no fue una estadía muy placentera porque realmente nos allanaban 3 veces a la semana durante 8 horas, así que se estaba convirtiendo en un espacio muy angustioso para vivir. Señor, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Quería preguntarle, ¿se puede ver aquí por un ladito el edificio? No, claro que no. ¿No se puede? ¿No? No, usted conoce muy bien la casa, ¿no? ¿Por qué me dice eso? Dijo que no era permitido, que solamente con un permiso de la alcaldía de Medellín podía ingresar. Y en un momento dado se me acerca el policía, entonces me dice, ¿y usted qué historia necesita saber? Si usted la tiene clara, nadie mejor que usted sabe la historia de lo que pasó en este edificio. El coche bomba realmente fue por la parte de atrás, que entró, que se quedó ahí, que hizo un cráter como de 8 metros de diámetro. Cuando se acercó, uno de los porteros se fue a mirar qué era lo que estaba pasando en el fondo del edificio, y cuando se acerca ya, explota el coche bomba y él se mata. Pienso que los países tenemos que recordar la historia. Me parece que si Mónaco pudiera ser el Museo de la Memoria, lo que yo he escuchado es que el alcalde quiere hacer un parque hacia las víctimas de toda esta historia, de todo este dolor. El mejor homenaje que le puedes hacer a las víctimas es pudiendo mostrar cada paso, cada situación dolorosa que se vivió para que no se repita.
13 de enero de 1988, un coche bomba con 80 kilos de dinamita explota al lado del edificio Mónaco, el lugar de residencia de la familia de Pablo Escobar. Los vecinos dicen que en el penthouse, que es un penthouse bastante bello, fuera, vivía la esposa de Pablo Escobar. Tata, la viuda de Escobar, después de varios años de exilio, regresa a Medellín, Colombia. El mejor homenaje que le puedes hacer a las víctimas es pudiendo mostrar cada paso, cada situación dolorosa que se vivió para que no se repita. Soy María Isabel Santos, soy madre, soy abuela, soy una mujer comprometida con mi vida, con la de mis hijos. Soy o fui la esposa de Pablo Escobar. Años después del atentado en el edificio Mónaco, Tata se reúne con Aura Rocío, la exesposa del líder del Cartel de Cali. Yo era la pareja de Gilberto en el momento de la guerra. Yo conocí a Gilberto cuando estaba empezando la guerra con tu esposo. Ya. Era muy joven cuando eso. Él me insistía en que se respetaban las familias, en que en algún momento eso era lo que habían quedado, en que la guerra era entre ellos, pero ni las esposas, los hijos, las hermanas, o sea, quien no se vinculara a la guerra. Pero yo tengo una pregunta, cuando tú me dices que las familias, que había el pacto de no agresión y que las familias no estaban incluidas en esta historia, entonces, ¿qué pasó con la bomba que nos pusieron a nosotros en Mónaco? La bomba, yo vivía con Gilberto. Recuerda, mi pareja era Gilberto, que era la cabeza. A mí Gilberto me contaba una historia diferente, ¿no? Él me decía que a ellos los culpaban del edificio Mónaco y que no habían sido ellos. Ahora cuando voy a escribir el libro, que me siento con todos y empiezo a escarbar historias y a sacar la realidad, uno empieza a descubrir y sabe que nunca terminó de conocer a las personas con las que estaba. Yo nunca conocí al hombre que amaba el día que matan a Pablo Escobar.
Gilberto me decía borracho que Pablo decía que los iba a matar en 5 minutos y no han sido 5 minutos y que ellos lo habían logrado, pero una cosa es pensar en el enemigo, como ese hombre que viene a hacernos daño, y otra cosa muy diferente es tener a la esposa que tenía que estar viviendo los mismos miedos que vivíamos nosotros. La diferencia es que a usted le explotó una bomba cuando usted estaba con sus hijos. A ver, yo a Gilberto lo conocí en las negociaciones de paz posteriores. Después de que Pablo se murió. Y bueno, ese primer encuentro no fue fácil, no solamente con él, sino con todos los capos, porque estaban enojadísimos con Pablo y veían en mí esa imagen de él, y tampoco tenía la vida, iba a pedirla para que me dejaran seguir estando en este mundo con mis hijos. Él estaba muy enojado y me decía que no entendía cómo yo le escribía las cartas de amor que le escribía a ese monstruo, que cómo se me ocurría hacer eso con un hombre que no me respetaba, que me era infiel. Realmente yo vivo en paz, no me quedó dinero, pero me quedó la vida. Yo tengo mi conciencia absolutamente tranquila, creo que he sido una de las mujeres más investigadas del planeta. Creo y entiendo que nunca lograste rehacer tu vida. No sé si sigues amando a Pablo, si te entregaste de lleno a tus hijos. Ahora, la verdad que he pagado un precio tan alto por amar que no tengo ganas de volverlo a pagar otra vez. Y siempre me dije, después de que Pablo se murió, yo me voy a enamorar de los libros, de mis hijos y de mi proyecto de vida personal o profesional. Pero no quiero volver a ver un hombre en mi vida porque siento que aún sigo pagando por esa situación. Pablo Escobar se entrega a la justicia en el año 1991, cuando el gobierno de César Gaviria declara la inconstitucionalidad de la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos. Como consecuencia de la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir a la paz de mi familia, a la paz de Colombia. Deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. Escobar acepta ir a la cárcel a cambio de que le permitan construir su prisión y elegir a sus carceleros. Nunca más volví a la catedral después de que Pablo se fugó. Bueno, he vivido exiliada durante estos 25 años. En algunas veces regresé a Medellín y en cada regreso decía, voy a ir a la catedral, voy para la catedral, y nunca se dio hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces no bajó usted estas mismas escalas? Muchas veces. Acá había una reja y es donde está la famosa foto de Pablo con su cosaco. Más o menos acá era donde estaba esa reja. La catedral para mí, en la primera época, fue una señal de esperanza. Y con el tiempo, después de pasar 8 o 9 meses, empezó a ser el fin de toda esta historia. Pablo compró los terrenos de la catedral, Pablo compró los alrededores de la catedral y construyó la catedral. O sea, a él le costó muchísimo dinero, muchísimos millones de dólares en este lugar. Mucha parte de su fortuna se gastó acá y el gobierno no puso dinero. Y yo le tenía esto a usted de regalo. Ese era el regalo que el radio que lo usaba aquí. Está funcionando. No puedo creerlo. Ese era el radio que le escuchaba acá en la catedral. Impresionante.
y de aquí lo apaga. Lo dejo un tipo apagado. Ay, pero no, que... Ese qué es un regalo que regalazo, le tenía yo ahí. no. Lo pasaba. Me llena de emoción. Muchas gracias. Cuando ya él terminaba se lo pasaba a uno y uno ya tenía que estar pendiente de las noticias. Ese. Mucho tiempo estuvo allí. Okay. Hola, mon ami, c'est la femme de Pablo Escobar y j'ai de la chance aujourd'hui. Usted es muy bonita, ¿sabe? ¿Sí? Sí. Ah, muchas gracias. Venía de casualidad y no pensaba que la podía encontrar. Que tengas Encantado de suerte conocerla. en tu viaje igualmente. Ok, merci beaucoup. Bueno, Bueno, gracias. merci beaucoup. Yo también algunas cositas me sé ¿Ah, sí? francés, Ah, pero muy poquito. Bueno eso, aprender idioma. Sí, sí. ¿Es de dónde? India. 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 Sí. Ah. A ver, pues Y también encontramos aquí, ya vamos a pasar allá, lo que era el gimnasio y lo que era la discoteca. Era así abierta, una discoteca abierta, un gimnasio también abierto. me duele de ver esa vida tan vacía en todos los aspectos. O Sí. sea, ¿dónde estaba el límite? ¿Cuál era el poder que Pablo buscaba? O sea, desde las mujeres. Y en toda esta punta, esta esquina de acá, Sí. era la palomera. La palomera. Yo me acuerdo cuando llegaban a mi departamento en terrazas y allá llegaban las palomas mensajeras con las cartas de amor Sí. de Pablo, de todo lo que nos estaba extrañando. Yo tuve muchas noches de amor en este lugar. Teníamos un cuarto muy especial, había una chimenea que era muy romántica y a mí me encantaba el juego. Así que prendíamos la chimenea, nos tomábamos un champán, por ejemplo. Y bueno, en esos ratos hacía de cuenta que, o sea, no me enteraba siquiera que estaba en la catedral o que estaba en una prisión. Y yo sentí que tenía toda la esperanza de que este fuera el fin de toda esta historia, porque él me hablaba de que iba a estudiar, que quería hacer la carrera de periodismo, estaba averiguando con universidades cómo empezar. Tenía proyectos lindos que me hacían pensar que esto iba a tener un buen fin. El video muestra cómo las autoridades registraron milimétricamente la cárcel de la catedral horas después de haber huido de ella Pablo Escobar. Nos encontramos justamente ahora debajo del chalet que utilizaba Pablo Escobar Gaviria y que se encuentra fuera del área del penal. Documentos, fotografías de gente de su organización o de posibles víctimas, grabaciones de audio, cartas y filmaciones como esta, que confirman la forma como el capo vivía a sus anchas en la cárcel de Envigado, fueron encontrados en el registro. Lo que yo escuché en las noticias en ese momento era que se habían dado cuenta de que en la catedral estaban pasando cosas horrorosas y que hablaban de asesinatos y que se estaba trabajando en este lugar. Entonces, lo que yo escuché en su momento es que el Estado colombiano quería tomar riendas en el asunto y venir a mirar qué era lo que estaba pasando. Entonces, a partir de eso, cercó la catedral y tomó decisiones que seguramente iban a terminar en una extradición. Más de 2.000 hombres de las Fuerzas Armadas colombianas salen en su búsqueda, pero Escobar logra escapar. El museo y las fotos se pusieron con el fin de recalcar todo lo malo que había hecho Pablo, porque la gente lo idolatra, porque está bien que hizo muchas cosas buenas, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de cuántas muertes? La idea es como que vean lo malo, pero que ahora vean en lo que es ahora, que ya ahora es tranquilidad, lo que hay. Y pues ya hay una pequeña historia pues de las cosas.
Durante las décadas de los 80 y 90, Pablo Escobar es responsable de miles de muertes de civiles, agentes de policía, periodistas, gobernadores, ministros y un candidato presidencial. Después de su fuga de la catedral, Escobar trata de negociar su rendición con las autoridades a cambio de la protección de Tata y sus hijos. Estábamos en una situación muy límite de seguridad, de riesgos de vida, y Pablo estaba en conversaciones con el Estado colombiano para poder volverse a entregar y a cambio de eso tener la protección de nosotros como familia y que nos consiguieran algún país en el mundo para podernos ir a vivir y a exiliar. Él le daba un beso en la mejilla a Sebastián sin una palabra. Y bueno, cuando abraza a Manuela, había muchas lágrimas en su rostro. Y bueno, respiraba profundo, muy profundo. Yo sentía que mandaba muchas bocanadas de aire y que ya quería cerrar las puertas del auto para que ya no hubiera nada más que hablar. Y en un momento él dijo: yo los voy a acompañar hasta la puerta del edificio. Yo no entendía nada, me parecía una locura. Supuestamente aquí estaba el ejército, estaba toda la gente que lo estaba buscando a él. Pero ya la decisión de él estaba tomada. Pablo venía con un auto detrás, acompañándonos, que fue una de sus últimas locuras también, contra su seguridad. Y nosotros doblamos hacia la derecha para entrar al edificio de Altos, y él dobla hacia la izquierda para ya regresar a su lugar, y ahí pega unos bocinazos, y yo siento que en ese momento él nos dice: adiós para siempre, hijos míos, adiós para siempre, mi amor. Cuando llegamos acá, yo encontré la parte de la zona verde, la que se ve contra la transversal inferior, llena de barricadas. Y había gente del ejército rondando todo el edificio. El objetivo era que yo pudiera hablar con Pablo y presionarlo para que se entregara. Y para mí era imposible porque yo no tenía contacto con él. Nosotros estábamos rodeados de seguridad y no teníamos cómo mandarle una razón. Yo dormía con mi hija acá en unos colchones, cerca de la portería, que nos generaba un poco de tranquilidad. Y de pronto una noche se estaciona un auto acá en la calle fuera del edificio y empiezan a dispararnos indiscriminadamente, así que el pánico y el horror se apoderaba de nosotros cada noche. En algún otro momento explotó una bomba que rompió algunos vidrios y hizo algunos daños en el edificio. Era una tortura psicológica todo el tiempo, un acoso moral indescriptible. Así vivíamos las 24 horas en este lugar.
Y empezamos a encerrarnos, no había espacio donde estar en este lugar. Hasta que llegó el momento que encontramos que este era el único espacio que estaba sin ventanas, que no tenía riesgo, que no tenía manera de que nos atentaran contra la vida. Y acá tiramos unas colchonetas en este vestier para poder dormir con mis hijos. Dormía Juan Pablo con la novia, Manuela y yo, la hija de la profesora y el hijo de la profesora. Acá llorábamos, acá pensábamos qué iba a pasar con nuestro futuro. Mi hija se quedaba dormida de horas y horas de llanto. Era muy desalentador, o sea, no veíamos esperanza. Yo no sentí que salía con vida de este lugar. De acá nació la idea de ir a Alemania porque vimos que no teníamos salida, que el Estado colombiano no estaba comprometido con que nosotros no fuéramos del país, que el objetivo era Pablo y que la posibilidad que no estaba clara era en nuestro exilio afuera. Así que yo tomé la decisión como mamá de comprar los tiquetes para irme para Alemania. Tomé la decisión sin consultarle a Pablo porque no tenía cómo. Todos los días los atentados eran más continuos y yo ya me sentía muerta o desaparecida o secuestrada con mis hijos. Entonces dije, bueno, si nos matan yendo hacia el aeropuerto, pues que nos maten, pero aquí no tenemos otra opción. Sentía que no había comunicación con Pablo, que Pablo no se iba a entregar y que a nosotros nos iban a desaparecer igual. Tata decide salir del país, pues teme por su seguridad y la de sus hijos. Las autoridades alemanas les niegan el ingreso y en noviembre de 1993 los envían de vuelta a Colombia. Dicen que la calidad del aire en las ciudades está llena de alérgenos. Imaginemos que estos colores representan diferentes partículas de aire que nos encontramos afuera. Polen, polvo, smog, moho. Comprobémoslo. Bien, quiero presentarles al doctor Jorge Sánchez, experto en alergias. Vamos a ver qué tantos alérgenos podemos encontrar en el exterior. Los contaminantes externos del aire provienen de múltiples fuentes. Actualmente es casi imposible no respirar partículas nocivas como azufre, monóxido de carbono y muchas otras que pueden causar o empeorar los cuadros alérgicos. Alérgenos, el aire está lleno de ellos. Ya lo comprobamos. Para un problema, una solución. Alegra actúa en menos de una hora para un alivio de 24 horas. Con Globo, te llevamos lo que quieras a donde quieras. Globo, lo que pidas te lo llevamos. Ya llevamos semanas en casa y no ha sido fácil, pero lo vamos a lograr. Seguiremos con nuestras clases gratuitas con nuestros profesores norteamericanos de lunes a viernes en openenglish.com/quédate en casa. Y recuerda que si quieres aprovechar este tiempo para que tú y tu familia aprendan de forma más intensiva, por cada curso que compres, te regalamos otro. Seguimos contigo. No es necesario salir para dejar salir lo mejor de vos. Tigo, siempre conectado. Cuando el dolor es así de fuerte, elige Panadol Ultra, que combate 5 tipos de dolor fuerte, incluso como la migraña. Panadol Ultra, deja el dolor atrás y sigue con tu vida.
Esta podría ser la sala normal de una casa. Aquí creemos que podemos sentirnos a salvo, que podemos respirar tranquilos, pero siempre hay alérgenos. No solo me refiero a él, no los ves, pero el enemigo está ahí. Por ejemplo, en los ácaros, en el polvo que traes en los pies, el polen que entra por las ventanas, el moho que crece en lugares oscuros, húmedos y cálidos. Comprobémoslo. Y aquí lo que encontramos. Bien, quiero presentarles al doctor Jorge Sánchez. Él es experto en alergias. Vamos a ver cuántos alérgenos podemos encontrar en nuestra casa. Los alérgenos están en todas partes. Pueden estar en contacto con nuestra piel. Los respiramos todo el tiempo y entran a nuestros pulmones causando problemas respiratorios como asma o rinitis, tan frecuentes en estos tiempos. Ya lo comprobamos. Para un problema, una solución. Alegra actúa en menos de una hora para un alivio de 24 horas. Vivir en la naturaleza pura es peligroso. Vivir en Alaska es una experiencia que te hace más humilde. Puedes herirte de 1.000.000 de formas. ¡No vamos a lograrlo! Un oso negro. Alaska, la última frontera. Nuevo episodio. Próximo viernes a las 9. En Discovery. Siempre nos unió la pasión, los desafíos, la naturaleza, el universo y sus maravillas. Nos une un mundo realmente apasionante, donde las distancias nunca son tan grandes. Y ahora, más que nunca, te traemos el mundo. Quédate en casa. Estamos en el hotel Residencias Tequendama, donde hace 25 años vivimos acá uno de los dolores más grandes de nuestras vidas, que fue la muerte de Pablo, mi esposo y el padre de mis hijos. Yo era una mujer de 33 años, con una niña de 9 años y un niño de 16, y la novia de mi hijo, que en ese momento tenía 20 años. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? Sí, me acuerdo con mucho dolor. Siento que teníamos como con mucha gente estrujándonos, con muchas armas, muchos fusiles, el ejército, la policía y mis hijos a mi lado. Esta es la misma habitación donde nosotros estábamos cuando llegamos hace ya un cuarto de siglo. El piso completo estaba vacío, exclusivamente para nosotros en ese momento. La policía en todos los corredores. Acá teníamos teléfonos y recibíamos las llamadas de la familia y de Pablo también. Esta es mi habitación, aquí dormimos varios meses, y cuando Pablo se murió, yo dormí con su ropa con la que se murió debajo de la almohada durante casi un año después de su muerte. Dos vasos de agua. Y nosotros tenemos las filmaciones de esos niños que se alimentaban con la basura. ¿Cuándo fue la última vez que... ¿Y por qué se enamoró de él? Me parecía una persona atractiva, especial, era muy atento con las mujeres y por eso me enamoré de él. Yo nunca manejé la parte de negocios con Pablo. Siempre ocupé su posición de esposa y de madre de mis hijos, únicamente. Pablo Escobar no... O sea, es simplemente un granito de arena de esos millones de vidas de estadounidenses a los que ustedes se refieren. Porque el mundo entero conoce perfectamente la dimensión del negocio. Entonces él puede que hubiera aportado su granito de arena, pero no tiene por qué responsabilizarse de un país tan gigantesco donde realmente el negocio
es supremamente grande y tiene dimensiones inmanejables. Ahora pregunto yo, si en 2 o 3 años, después de la muerte de Pablo Escobar, el narcotráfico en Estados Unidos o la drogadicción se acabaría por él haber desaparecido. En muchos momentos en las noticias llamaban a reforzar la seguridad, pedían más policía porque a veces habían autos abajo en el edificio mal estacionados, los dejaban cerrados y se iban. Y con la investigación que fuimos haciendo con toda esta historia, nos dimos cuenta que este piso de arriba estaba lleno de la policía, tenían todos los aparatos para escuchar todos los movimientos que nosotros hacíamos, nos grababan absolutamente todo. Y bueno, el objetivo era lograr que Pablo apareciera en ese momento. Él empezó a comunicarse con nosotros como hacia el 30 de noviembre, 1 o 2 días después de haber llegado. Juan Pablo estaba en la pieza de al lado hablando con el papá por teléfono y yo estaba acá en esta sala hablando con los militares que habían venido a visitarme. En un momento a ver qué necesitaba, qué se me ocurría, en un momento dado Juan Pablo me llama al cuarto y yo voy, hablo con el papá 1 minuto y bueno, él nos pedía todo el tiempo, Juan Pablo, que cortáramos, aunque él siguiera hablando porque era muy delicado para él, que eso era la muerte. Muy triste, ¿qué más? Mister, de todas maneras, cuídese mucho, usted sabe que todos lo necesitamos. Esté tranquilita, mi amor, usted sabe que yo luché por ustedes, yo no tengo otro incentivo en la vida sino luchar por ustedes. Y yo estoy metido en una cueva, estoy muy seguro, esté tranquilita que yo estoy muy seguro, ya salimos de la parte difícil. Y bueno, yo me regresé con el corazón en la boca y me volví a sentar en la sala a hablar con los militares, como haciendo de cuenta que había hablado con mi mamá 1 minutico por teléfono. Lejos de imaginar que ellos nos estaban escuchando cada segundo, cada llamada. Así que en ese momento llamó a una hermana mía de Medellín y yo estaba hablando con ella cuando Juan Pablo viene del cuarto llorando, que una periodista lo llamó a decirle que el papá había muerto. Y nosotros no podíamos creer porque hacía 1 minuto habíamos hablado con él. La guerra contra Escobar termina el 2 de diciembre de 1993 en un barrio de Medellín. La mamá lo reconoció. La mamá desde que llegó, inclusive, pues que lo vio, dijo, gracias Dios mío. Esa fue la expresión de ella. ¿Él estaba armado? No vi armas. En el momento ahí no vi armas, pero me imagino que sí. Por lo nutrido que fue la balacera que precedió a la muerte de él, creo que sí estaba armado. En ese momento después empezaron a pasar imágenes por la televisión de la alegría que sentía Colombia y el descanso por la muerte de Pablo. Me la pasé toda la noche llorando y pensando si iba a despedir a Pablo o no. Y a las 4 de la mañana tomé la decisión, así que me duché, me organicé y cuando ya estaba lista fui a despertar a Juan Pablo Pacitico y le dije que yo me iba a ir para Medellín un ratico a despedir al papá, que me había dado cuenta que no iba a poder cumplir con el pedido que él nos había hecho de que el día que él se muriera nosotros no teníamos nada que ir a hacer, que no fuéramos a correr riesgo de vida y que ver un cuerpo helado con el que ya no había que hablar, que para qué, que no tenía sentido.
Y yo le dije a Juan Pablo que yo me iba, que yo no me podía quedar, que no era capaz de que al papá lo enterraran y que yo no estuviera en su último adiós. Juan Pablo estaba desgarrado y en un momento me susurró al oído y me dijo: pidámosle a Dios que esta avioneta se caiga y que nos matemos todos ya. Tenía mucho miedo y no quería vivir más en ese momento. No sabía qué podía hacer por mis hijos, pero Dios no nos escuchó. Yo quisiera que todos los presidentes del mundo, que son padres de familia, entendieran mi situación y mi posición de mamá, sola y angustiada por buscar la libertad de mis hijos. Hace alrededor de 4 años que no venía a la tumba. Hay muchas preguntas que te llevaste a tu tumba y que jamás entenderemos las respuestas. Dejaste mucho dolor en esta tierra, en este país que amabas y que venerabas. Yo sentí en el fondo de mi corazón, en un momento, paz por él, porque ya era demasiado el infierno al que estaba viviendo. Y yo tuve una conversación con Pablo cuando él estaba acá en Jardines Montesacro, en el féretro. Yo me subo por esta escalera a conversar con él. Le sentí un rostro de mucha paz, y recuerdo que le toqué su brazo que estaba congelado y escuché estas palabras donde me dijo: mi amor, no pude más, estoy agotado, estoy cansado, no doy más, cuídame a mis hijos. Pablo decidió quitarse la vida y lo vengo entendiendo que lo hizo para darnos espacio para que nosotros pudiéramos conservarla. Él nos había dicho que el teléfono era la muerte y fue todo lo que hizo desde el momento en que se levantó hasta la hora que decidió quitarse la vida. Yo siento que él sintió que nosotros estábamos también ahí al borde de la muerte y eligió que nosotros conserváramos la vida. Pido perdón al país porque tengo un compromiso moral y pido perdón en tu nombre, perdón por todo ese dolor que sembraste. Y le pido perdón a mis hijos en tu nombre y el mío propio por sus dolores, por sus largos encierros y por el precio que pagan por esta historia. Pablo, hasta que volvamos a encontrarnos.
Aquel diciembre de 1994 fue como mi despedida final de este país. Y desafortunadamente no pienso regresar, ni siquiera ya como en mi momento final. Pienso que mis restos permanecerán eternamente en Argentina, que es un país que siento que me dio la oportunidad de volver a vivir. No puedo manejar, ya quiero el dolor quitar. Dame Vitaflenaco para poder ir a jugar. Toma Vitaflenaco, que rápido el dolor dará por terminado, porque sus cápsulas de gelatina blanda se disuelven rápidamente, liberando medicina y vitaminas B para acelerar la solución del dolor y la hinchazón. ¡Que le den Vitaflenaco! Con Globo, te llevamos lo que quieras a donde quieras. Globo, lo que pidas te lo llevamos. Esta podría ser la sala normal de una casa. Aquí creemos que podemos sentirnos a salvo, que podemos respirar tranquilos, pero siempre hay alérgenos. No solo me refiero a él, no los ves, pero el enemigo está ahí. Por ejemplo, en los ácaros, en el polvo que traes en los pies, el polen que entra por las ventanas, el moho que crece en lugares oscuros, húmedos y cálidos. Comprobémoslo. Y aquí lo que encontramos. Bien, quiero presentarles al doctor Jorge Sánchez. Él es experto en alergias. Vamos a ver cuántos alérgenos podemos encontrar en nuestra casa. Los alérgenos están en todas partes. Pueden estar en contacto con nuestra piel. Los respiramos todo el tiempo y entran a nuestros pulmones causando problemas respiratorios como asma o rinitis, tan frecuentes en estos tiempos. Ya lo comprobamos. Para un problema, una solución. Alegra actúa en menos de una hora para un alivio de 24 horas. ¿Sabías que la diarrea es la segunda causa de muerte en niños menores de 5 años en el mundo? ¿Y cerca de 9.904 mueren anualmente en Latinoamérica? Estas muertes se pueden prevenir. Enterogermina, probiótico que restaura la flora intestinal, y Discovery presentan Restaurando la vida por los niños en Latinoamérica. Seguimos recorriendo ríos, montañas, valles y desiertos para llegar a los territorios más desprotegidos y vulnerables en Latinoamérica. Tenemos la esperanza de construir un mejor futuro para las familias y los niños que más lo necesitan. Educamos a las comunidades en prevención contra la diarrea. Nuestro propósito es disminuir la muerte infantil a causa de las complicaciones prevenibles de esta enfermedad. Porque confiamos en el poder de la educación para transformar vidas. Trabajamos con las familias en talleres sobre manipulación de alimentos, lavado de manos, cómo detectar los síntomas, el uso adecuado del agua y la importancia de un esquema de vacunación completo. Hoy hemos recogido miles de sonrisas llenas de esperanza y alegría. Los niños son el futuro. Estamos comprometidos con disminuir la muerte infantil por diarrea en Latinoamérica. Uno es demasiado, porque involucrarse es la mejor solución. Enterogermina, pancitas felices, momentos felices. Que tus hijos sigan con su educación es una prioridad. Con Open English Junior, aprende inglés desde casa en nuestra plataforma. Nuestras clases online con profesores norteamericanos lo ayudarán a hablar inglés fluido de forma fácil y divertida. Dales la oportunidad de seguir con sus estudios desde casa. Asegura su futuro hoy en openenglishjunior.com. ¿Qué te hace ser tú? Tus células, millones de ellas. Es por eso que Centrum contiene vitaminas y minerales que actúan dentro de tus células nutriendo tu cuerpo. Porque una buena nutrición te ayuda a reflejar tu bienestar, a utilizar tu energía y a mantener tus defensas para lograr las cosas que más te importan. Así, cuando tus células funcionan, también tú. Centrum, desde tu interior, ayuda a cuidar tu vida. Cuando el dolor es así de fuerte, elige Panadol Ultra, que combate 5 tipos de dolor fuerte, incluso como la migraña. Panadol Ultra, deja el dolor atrás y sigue con tu vida. Ellos ganaron la batalla contra el sobrepeso. Perdí más de 90 kilos. Bajé 80 kilos. Pero sentirse a gusto con su cuerpo es otro gran desafío que deberán enfrentar. Me siento como un monstruo. Me hace sentir muy culpable y avergonzada.
Podemos eliminar hasta 9 kilos de piel. Nada me detendrá para hacer las cosas que quiero hacer. A la medida. Nuevo episodio. Próximo sábado a las 9 en Discovery. Estoy haciendo esto para demostrarme a mí misma que soy una persona fuerte. Maratón. Supervivencia al desnudo. Próximo jueves desde las 8 en Discovery. Hijos, tuvieron que pasar 25 años para yo poder ver mi historia, recorrerla, sentirla y darme cuenta de todo ese dolor que ustedes vivieron. Y escribiendo esta historia he llorado muchísimo. He pensado mucho en ustedes y ahora que tengo a mi nieto, como que miro esos momentos de ustedes y miro el momento de él y todavía no puedo creer que les haya hecho tantos pedidos. Me horroriza pensar que yo miro los ojos de mi nieto y digo a qué horas yo le podía pedir a un bebé de esa edad que nos escondiéramos, que el papá no aparecía nunca porque no podía estar. Con los años me di cuenta que fue una irresponsabilidad de mi parte haberlos sometido a tanta presión, a tanto aislamiento, y necesitaba pedirles perdón. Yo creo que aquí debo de agradecerte porque te quieres hacer cargo y responsable de todo ese dolor que nosotros sufrimos como niños, siendo niños. Pero hoy como adulto y como padre de familia que soy, debo decirte que yo no te hago responsable a ti por esa niñez que tuve. Sí hago responsable a mi papá, porque sus decisiones, porque sus acciones, sus determinaciones, sus elecciones de vida nos arrastraron no solamente a toda una familia, sino a todo un país, a una sociedad, a una cultura, hacia un estado de violencia del cual es difícil incluso hoy tomar distancia. Y tú lo único que hiciste fue brindarnos abrigo, protección, contención y cariño en unas circunstancias de las que nosotros no podíamos escapar. Quiero decirte que al contrario, te agradezco porque todo lo que yo soy hoy, los valores que tengo, el respeto por la vida, el respeto por los demás, la actitud que tengo frente a la vida también la heredé de ti, y te libero desde mi lugar de esa culpa que puedas sentir como mamá, porque no creo que sea una responsabilidad exclusiva tuya. No tenías a dónde ir, no tenías a dónde escapar. ¿Quién te iba a brindar auxilio? ¿Quién te iba a salvar de Pablo Escobar? Yo de mi papá puedo decir que tengo muy vagos recuerdos. O sea, yo era muy pequeña, yo tenía entre 4 o 5 años. Lo único que recuerdo de él es las veces que él me contaba un cuento o las veces que cuando estuvimos encerrados me ayudaba a hacer una tarea del colegio. Obviamente yo presencié esos encierros, sí sufrí mucho también, pero yo siento que gracias a tu apoyo y a tu esfuerzo como mamá con nosotros, desde algún lugar nos enseñaste valores, ética y responsabilidad con nosotros y con la misma sociedad de ser personas de bien. Yo antes que nada
lo que más me importa y lo que siempre digo es, yo elegí a Sebastián y lo sigo eligiendo y sigo eligiéndolos como familia. Reconozco el tipo de familia que son y la familia que usted ha creado. Usted sacó a sus hijos de un infierno y yo se lo agradezco por Juan Emilio, porque si Juan Emilio tiene más posibilidades es porque también usted nunca desfalleció en pensar que se podía. Yo también creo que esa quietud es una acción y esas acciones a veces salvan la vida y que en esos momentos yo creo que usted salvó la vida de sus hijos. Y sé lo duro que... Juan Emilio, hoy viernes cumples 6 años. Eres mi estrellita mágica, eres mi luna, eres mi sol. Emanas música en mi vida, eres mi fuente de amor y de alegría. Tu abuela encontró paz en su corazón cuando pudo perdonar a tu abuelo desde la distancia. El perdón, mi amor, te hará libre. Eres mi sinfonía, eres el amor de mi vida. Te adora tu abuela Tata, María Isabel Santos o Victoria Eugenia Nava. El coronel Jaime Ramírez, jefe antinarcóticos de la Policía de Colombia, con el apoyo de la DEA, encuentra la fábrica de cocaína más grande del mundo. 500 hectáreas en medio de la selva amazónica. Son 19 laboratorios donde se procesan 3.500 kilos de cocaína pura a la semana. 6 pistas clandestinas donde hay parqueados, varios aviones y un helicóptero. 13 toneladas de coca están camufladas en medio de la maleza. Droga que en ese momento en las calles de Estados Unidos alcanzarían un precio de $1.200 millones. Tranquilandia le confirma al país que el narcotráfico tiene un gran alcance y que tras él, además de Pablo Escobar, hay un hombre temible y poderoso, Gonzalo Rodríguez Gacha. Pablo Escobar le tenía miedo a Rodríguez Gacha. ¿Cómo sería mal? Es que él era matarife. Creyó que todo el mundo era un cerdito que estaba matando, una vaca o, como decimos nosotros en nuestro argot, sin agüero. Yo creo que Rodríguez Gacha era un hombre mucho más rico que Pablo Escobar y que tenía una visión financiera mucho menos parroquial que la que tenía Pablo Escobar. Gacha era un asesino, Gacha era un asesino despiadado. Fue el socio violento que necesitaba Pablo Escobar para desatar toda esa etapa de narcoterrorismo que hubo en el país. Inclusive las cosas que ocurrieron en Bogotá por cuenta del narcotráfico eran de gente que estaba a las órdenes de Rodríguez Gacha. Si nosotros hacemos un análisis del mexicano y lo comparamos con Pablo Escobar, pongamos que el mexicano es un 10 y Pablo Escobar era un 3 o un 4. No había comparación. Hombre, pues ya que soy una persona bastante humanitaria, yo veo que esto es una cosa bastante lamentable. Temido hasta por Pablo Escobar, ¿quién era finalmente Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano? ¿Un capo de la droga? ¿El brazo armado del cártel de Medellín?
¿El hombre que más influyó en los carteles mexicanos? ¿Un psicópata? ¿Un instrumento del poder? Primeros años. De pocas palabras, bajo perfil, con gusto desmesurado por la cultura mexicana. Gacha es una mezcla de gran empresario del narcotráfico y terrorista.